La familia de mi esposo piensa que estoy por debajo de ellos, así que lancé una bomba de la verdad en la cena. Soy Alexandra, tengo 32 años, y llevo 3 años casada con mi esposo, Samuel. Nuestra relación siempre ha sido sólida, pero desde el principio, supe que su familia me veía como una forastera. Vienen de dinero antiguo, el tipo de gente que se preocupa por los títulos de la Ivy League, los clubes de campo y el prestigio corporativo. Yo, por otro lado, construí mi propio negocio desde cero. Financieramente, me ha ido bien, pero para ellos, siempre fui una mujer que no pertenecía. La primera vez que conocí a los padres de Samuel, pude notar que esperaban a alguien diferente. Su madre, Rachel, me estrechó la mano como si me estuviera probando, y su padre, Ethan, me dio una sonrisa educada pero distante. Me preguntaron sobre mis antecedentes, y en el momento en que se dieron cuenta de que no venía de la riqueza, su entusiasmo se desvaneció. Samuel me dijo más tarde que siempre habían esperado que terminara con alguien de su círculo social, alguien con una educación de la Ivy League, un trabajo de alto poder en finanzas o derecho, y conexiones familiares que importaran. Con los años, me acostumbré a sus comentarios pasivo-agresivos, pequeños comentarios aquí y allá sobre mis humildes raíces o lo afortunada que era de haberme casado con su familia. Al principio, Samuel me defendió, silenciándolos cada vez que se excedían, pero su familia siempre lo descartaba como simples bromas. Su hermana mayor, Natalie, era la peor, una banquera de inversión con un ego inflado. Nunca perdía la oportunidad de socavar lo que hacía para ganarme la vida. Dirijo mi propio negocio, algo que construí con años de arduo trabajo. Es exitoso, pero como no es un trabajo corporativo de alto perfil, no lo ven como trabajo real. En cada reunión familiar, se repetía la misma rutina. Natalie o Rachel hacían algún comentario casual sobre la imprevisibilidad de las pequeñas empresas o bromeaban diciendo que debía sentirme aliviada de haberme casado con dinero. Samuel me daba una mirada de disculpa, y yo me mordía la lengua, sabiendo que cualquier respuesta solo causaría drama. Luego llegó la cena que lo cambió todo. Los padres de Samuel nos invitaron a un restaurante de lujo, el tipo de lugar donde el menú no tiene precios. De camino, Samuel me advirtió. Su madre estaba de mal humor y sugirió que ignorara cualquier comentario grosero. Sabía lo que eso significaba, otra noche en la que me mirarían por encima del hombro mientras pretendían que todo era en buena onda. En el momento en que llegamos, pude notar que la noche iba a ser larga. Habían organizado los asientos para que Samuel y yo no estuviéramos uno al lado del otro. En cambio, me colocaron junto a uno de sus primos menores que inmediatamente comenzó a hacer preguntas condescendientes sobre mi trabajo. Luego, Rachel hizo su broma habitual, algo sobre cómo debía sentirme aliviada de tener estabilidad financiera ahora que era parte de su familia. Natalie se rió, sacudiendo la cabeza como si también fuera divertido. Se reclinó en su silla y con esa voz engreída suya, dijo que dirigir un negocio no era lo mismo que tener una carrera real. Se esforzó en explicar cómo la gente como ella tenía que responder ante ejecutivos y accionistas, insinuando que mi éxito era solo suerte. Miré a Samuel. Se veía incómodo, pero no dijo nada, no de inmediato. Siempre tuvo cuidado de no escalar las cosas con su familia. Ese fue el momento en que decidí que había terminado de morderme la lengua. Me incliné hacia adelante, cruzando miradas con Rachel. No iba a decir nada, pero ya que lo mencionaste, hablemos de dinero. La habitación quedó en silencio. Se podía oír el sonido de los vasos colocándose sobre la mesa. La expresión de Rachel cambió ligeramente, un destello de incertidumbre. Samuel me agarró el brazo, no de manera agresiva, sino como si estuviera tratando de medir hacia dónde iba con esto. Ethan se enderezó en su asiento, su habitual sonrisa educada ahora congelada. Me tomé mi tiempo, dejando que la tensión se asentara antes de continuar. Hablan de estabilidad financiera como si necesitara que Samuel me mantuviera, pero seamos honestos, ¿quién creen que tiene más dinero en su cuenta ahora mismo? Porque sé exactamente dónde estoy parada. Natalie se burló, pero pude ver la vacilación en sus ojos. Los dedos de Rachel se apretaron alrededor de su copa de vino. Trabajas en finanzas, Natalie, dije, volviéndome hacia ella. Te encantan los números, así que hagamos algunos números. ¿Mi empresa? Ingresó más de 7 cifras el año pasado. Sin jefes, sin ejecutivos, solo yo tomando decisiones que realmente dan sus frutos.
Y a diferencia de las empresas para las que trabajas, no tengo que preocuparme por ser despedida si el mercado cambia. La sonrisa de Natalie desapareció. La mandíbula de Rachel se tensó. No se esperaban esto. Me recliné, dejando que el peso de mis palabras se hundiera. Entonces, si estamos hablando de dinero, seamos realistas. No me casé por estabilidad. Samuel y yo somos socios. En todo caso, él es el que se beneficia de lo que aporto. Ethan se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la conversación. Alexandra, querida, nunca quisimos decir. No lo dejé terminar. Sé exactamente lo que quisiste decir. Cada cena, cada comentario, es lo mismo. No respetas lo que hago porque no es el tipo de carrera que querías para tu hijo. ¿Yo? Pero al final del día, no es tu aprobación lo que importa. Miré a Samuel. Entonces ya no estaba solo sentado allí. Estaba asintiendo, su expresión cambiando a algo que no había visto antes en estas cenas. No estaba solo tolerando la conversación, me estaba respaldando. Rachel se aclaró la garganta, buscando su vaso como si necesitara un segundo para pensar. Natalie parecía querer discutir pero no sabía qué decir. Toda la mesa se sentía diferente ahora, y por primera vez en años, no era yo la que se sentía fuera de lugar. Eran ellos. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la energía en la mesa cambió. No hubo más risas, no más comentarios engreídos, solo silencio, del tipo que se extiende incómodamente donde todos están esperando que alguien más hable primero. Rachel colocó su copa de vino con cuidado, su expresión ilegible. La sonrisa educada de Ethan se crispó en las comisuras. Natalie se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de averiguar si estaba mintiendo. Les permití sentarse con eso durante unos segundos antes de continuar. No iba a presumir, pero tampoco iba a retroceder. Expliqué que había estado dirigiendo mi negocio durante 6 años, haciéndolo crecer constantemente hasta que ahora estaba generando ingresos anuales multimillonarios, no solo una vez, no solo una racha de suerte, números consistentes año tras año. Alguien en el otro extremo de la mesa exhaló bruscamente, un primo tal vez. Podía oír susurros. Natalie fue la primera en reaccionar. Su burla cortó el silencio. ¿Pero qué tienes realmente en activos? Su tono era agudo, desdeñoso, como si estuviera tratando de salvar el poco terreno que le quedaba. La miré sin vacilar. Propiedades totalmente pagadas, una cartera de acciones diversificada, sin deudas, suficiente liquidez para retirarme mañana si quisiera. No necesitaba comprobar para saber que el padre de Samuel se había puesto rígido. Podía sentir el cambio en su postura desde el otro lado de la mesa. Rachel, mientras tanto, se había callado. Así fue como supe que la información había golpeado más fuerte de lo que estaba dispuesta a admitir. Natalie, sin embargo, no había terminado. Cualquiera puede ganar dinero durante algunos años, murmuró. Se trata de sostenibilidad a largo plazo. Me encogí de hombros. Curioso, considerando que mi cartera ha superado a la tuya constantemente durante los últimos 5 años. Eso la calló. Ella parpadeó hacia mí, su mandíbula tensándose. Sabía que tenía acceso a informes financieros, información pública para alguien en su posición. Si estaba diciendo que la había superado, entonces había comprobado los números. No estaba adivinando. Ethan se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la conversación. Bueno, querida, nunca hemos sido del tipo de juzgar a las personas por sus cuentas bancarias. Era una mentira tan descarada que ni siquiera me molesté en responder. En cambio, me recliné en mi silla, esperando. Efectivamente, la realización amaneció sobre ellos un momento después. Los años de comentarios condescendientes, la constante implicación de que era afortunada de haberme casado con Samuel, todo se había construido sobre la suposición de que estaba por debajo de ellos financieramente, y ahora no podían retractarse de nada de eso. El golpe final llegó cuando mencioné casualmente, como una ocurrencia tardía, que una de mis empresas comerciales había contratado indirectamente a la firma de Rachel en el pasado, lo que significaba que en algún momento se había beneficiado de mi trabajo sin siquiera saberlo. Los susurros en la mesa se hicieron más fuertes. Un primo más joven se tapó la boca, claramente divertido.
Alguien más reprimió una risa. Los dedos de Rachel se enroscaron alrededor de su tenedor. Todavía se aferraba a la esperanza de recuperar el control, pero no quedaba nada que decir, ningún comentario ingenioso, ninguna broma desdeñosa. Toda la mesa acababa de presenciar el cambio en el equilibrio de poder. Si bien no lo reconocerían abiertamente, la atmósfera había cambiado. Los susurros no se detendrían de la noche a la mañana, pero la semilla de la duda en su jerarquía social había sido plantada. Samuel había estado callado durante la mayor parte, pero cuando lo miré, ya no estaba incómodo. No estaba tratando de disipar la situación o cambiar de tema. En cambio, estaba observando a su madre con cuidado, esperando a ver qué haría a continuación. Ella trató de seguir adelante, sacó a relucir un tema completamente ajeno, algo sobre un viaje reciente que habían hecho. Nadie siguió su ejemplo. La cena continuó a duras penas después de eso, pero el ambiente se había agriado. Ethan comenzó a actuar demasiado dulce conmigo, lanzando cumplidos exagerados como si eso borrara años de condescendencia. Natalie permaneció en silencio, su ego claramente todavía recuperándose. Cuando Samuel me dio un sutil asentimiento, supe que era hora de irnos. Nos pusimos de pie, y mientras estrechaba la mano de Rachel, la miré por última vez. La próxima vez, tal vez conozcan a alguien antes de asumir que son mejores que ellos. Su agarre se apretó ligeramente antes de soltarse. Sin respuesta, solo un asentimiento de labios apretados. Salimos, dejándolos sentados en su propia incomodidad. Las consecuencias comenzaron incluso antes de que llegáramos a casa. El teléfono de Samuel vibró en el viaje de regreso en coche, mensajes inundando, el chat grupal familiar explotando. Algunos primos encontraron todo el asunto divertido, enviando emojis de risa llorando. Otros, principalmente la generación anterior, no estaban tan divertidos. El mensaje de Rachel llegó primero, pasivo-agresivo, por supuesto, algo sobre inseguridad y presumir. No dudé antes de responder, solo estoy corrigiendo el registro. Terminé de ser irrespetada. Natalie, curiosamente, permaneció en silencio, sin comentarios sarcásticos, sin intentos de recuperar el terreno perdido. Había pasado de ser la más ruidosa en la habitación a estar completamente ausente de la conversación. El tío de Samuel, con quien apenas había hablado antes, envió un mensaje privado. Admitió que siempre había encontrado a Rachel insufrible y que disfrutaba verla ser derribada un poco. Luego vino la llamada esperada de Ethan. No me envió un mensaje, fue directamente a Samuel, con el mismo tono que siempre usaba cuando intentaba manipular a su hijo, suave, decepcionado, como si Samuel hubiera hecho algo mal. Afirmó que todo el asunto se había exagerado, que me había tomado las cosas demasiado personalmente. Dejé clara mi postura. No voy a lidiar más con esto. Samuel vaciló, pero al final, estuvo de acuerdo. Le dijo a su madre que si quería tener una relación con él, necesitaba respetar a su esposa, no más comentarios sarcásticos, no más mirarme por encima del hombro. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba, un ultimátum: pon a tu esposa en orden, o no esperes que esta familia la reciba. Samuel ni siquiera vaciló esta vez. Entonces supongo que no vendremos por aquí. La familia se dividió en facciones después de eso. Algunos tomaron el lado de Rachel. Otros, especialmente la generación más joven, se pusieron abiertamente de nuestro lado. Uno de los primos más jóvenes de Samuel incluso se puso en contacto en privado. Te juzgué mal, fue todo lo que dijeron. Unos días después, llegó una invitación, otra reunión familiar, claramente un intento de suavizar las cosas, de volver a ponerme en mi lugar. Tomé mi decisión antes de que Samuel siquiera preguntara. A menos que realmente cambien, no le veo el sentido. Y por primera vez, no discutió. El viaje en coche a casa fue tranquilo. Samuel miró por la ventana, sus dedos golpeando ligeramente contra su pierna. De vez en cuando, me miraba como si quisiera decir algo, pero no estaba seguro de cómo empezar. Finalmente, habló, admitiendo que se sentía aliviado de que finalmente me hubiera defendido, pero también conocía a su familia lo suficientemente bien como para predecir su próximo movimiento. No eran del tipo que dejaba pasar las cosas. Su teléfono vibró entonces una y otra vez. El chat grupal familiar había explotado.
Los primeros mensajes vinieron de los primos más jóvenes, reacciones cortas, en su mayoría emojis de risa y mensajes como «eso fue legendario» o «la mejor cena de la historia». Luego vinieron los más serios. El padre de Samuel envió un mensaje largo sobre cómo yo había creado tensión innecesaria. El de Rachel fue más directo, llamándome insegura y acusándome de presumir. Tomé el teléfono de Samuel y escribí una respuesta antes de que pudiera pensarlo demasiado. Solo estoy corrigiendo el registro. Terminé de ser irrespetada. Luego le devolví el teléfono. Natalie estaba notablemente ausente de la conversación. La misma persona que había pasado años haciendo comentarios sarcásticos sobre mí no tenía nada que decir ahora, ni un contraataque débil, ni un intento de recuperar el control de la narrativa. Había sido humillada frente a toda la familia, y por primera vez, no tenía nada a lo que recurrir. Entonces, de la nada, llegó un mensaje privado del tío de Samuel. Siempre había sido del lado más tranquilo durante las reuniones familiares, nunca abiertamente grosero, pero tampoco haciendo todo lo posible por ser amigable. Su mensaje fue corto y directo: honestamente, he estado esperando a que alguien ponga a Rachel en su lugar durante años. Bien hecho. Samuel apenas tuvo tiempo de procesar eso antes de que llamara a su padre. No perdió el tiempo yendo al grano. Comenzó con lo habitual, actuando como si ninguna de las conversaciones pasadas hubiera ocurrido, pretendiendo que yo había malinterpretado completamente la situación. Insistió en que los comentarios de Rachel nunca habían tenido la intención de herirme, que me había tomado todo demasiado personalmente. Samuel puso la llamada en altavoz. Lo dejé hablar, lo dejé pasar por el guión habitual de reescribir la historia, restando importancia a los años de condescendencia, haciendo parecer que yo era la irrazonable. Cuando finalmente se detuvo, respondí por Samuel: no voy a lidiar más con esto. Hubo una pausa, un cambio de tono. Ethan dejó las falsas amabilidades. Si sigues creando división, esta familia va a tener problemas. Y ahí estaba, el primer intento real de control. Samuel no se inmutó. Entonces supongo que vamos a tener problemas. La llamada terminó poco después de eso, sin resolución, sin falsas cortesías, solo un entendimiento silencioso de que las cosas no iban a volver a ser como antes. El siguiente mensaje vino de Rachel, otro intento de reafirmar el dominio. Esta vez no estaba dirigido a mí, estaba dirigido a Samuel. Si quieres mantener la paz en esta familia, pon a tu esposa en orden. Apenas tuve tiempo de leerlo antes de que Samuel respondiera: si quieres mantener una relación conmigo, aprende a respetar a mi esposa. Otra larga pausa en el chat, luego comenzó la división familiar. Algunos parientes se unieron de inmediato, poniéndose del lado de Rachel, insistiendo en que yo me había excedido y que Samuel estaba siendo irrespetuoso al apoyarme. Otros, principalmente la generación más joven, nos defendieron abiertamente. Uno de los primos más jóvenes de Samuel incluso me envió un mensaje directamente. Te juzgué mal, fue todo lo que escribieron. Pasaron los días. El polvo no se asentó. Entonces, de la nada, el padre de Samuel extendió una invitación a otra reunión familiar. No se formuló como una disculpa o un intento de arreglar las cosas, solo un simple todos nos reuniremos el próximo fin de semana. Ambos son bienvenidos a venir. Era obvio lo que estaban tratando de hacer. No lo sentían. No estaban reconociendo nada. Solo querían volver a atraernos para hacernos caer en la línea. Ni siquiera tuve que pensar en mi respuesta. A menos que realmente cambien, no le veo el sentido. Samuel asintió. No discutió, y por primera vez desde que me casé con esta familia, supe que las cosas nunca volverían a ser como antes. Unos días después de la cena, el padre de Samuel llamó. Su voz era más suave de lo habitual, el mismo tono que usaba cuando trataba de suavizar las cosas sin disculparse realmente. Insistió en que la familia nunca había tenido la intención de ser irrespetuosa y que todo había sido un malentendido. Según él, siempre habían apreciado mi arduo trabajo, simplemente no se habían dado cuenta de la magnitud total de mi éxito. Era obvio lo que estaba sucediendo. Ahora que sabían que no era solo una donnadie de clase media, querían reescribir la historia. De repente, todos los comentarios pasivo-agresivos, las observaciones condescendientes, los despidos absolutos, eran solo conceptos erróneos. No me molesté en discutir. Lo dejé hablar, lo dejé girar su versión de los hechos.
Cuando finalmente hizo una pausa, Samuel simplemente dijo, «Estamos ocupados» y terminó la llamada. Mientras tanto, Rachel estaba adoptando un enfoque diferente. No estaba tratando de hacer las paces, estaba furiosa. El primo de Samuel le envió capturas de pantalla de un chat familiar privado, mensajes de Rachel quejándose de que yo había presumido como una vendedora común y la había humillado frente a su familia. Natalie se unió, coincidiendo en que me había casado con dinero y no tenía la sofisticación de la riqueza antigua. Luego Natalie dio un paso más allá. Publicó una publicación vaga en las redes sociales sobre cómo el dinero real es dinero antiguo, y cómo algunas personas piensan que la riqueza es igual a la clase. Si bien no nombró a nadie, algunos miembros de la familia comentaron, estableciendo claramente conexiones con nuestra confrontación anterior. Cuanto más se enfurecían por eso, más obvio era que estaban luchando por aceptar la verdad. Luego vino el siguiente movimiento. Los padres de Samuel nos invitaron a una gala benéfica exclusiva, uno de esos eventos de la alta sociedad donde la asistencia era tanto sobre el estatus como sobre la filantropía. El mensaje era claro, este era su intento de reinicio, una oportunidad para alinearse públicamente conmigo ahora que entendían mi posición financiera. Samuel no quería ir. Conocía demasiado bien a sus padres, pero también sabía que si no aparecíamos, girarían la historia para que pareciera que éramos nosotros los que los evitábamos porque éramos los irrazonables. Al final, estuve de acuerdo, no para impresionarlos, sino para asegurarme de que entendieran que ya no podían controlar la narrativa. En el momento en que llegamos, el cambio en el comportamiento fue obvio. La misma familia que había pasado años descartándome ahora me trataba como un activo. Rachel me presentó a sus socios comerciales, llamándome una brillante emprendedora. Ethan habló sobre mis logros como si siempre hubiera estado orgulloso de mí. Incluso Natalie forzó una sonrisa tensa y un apretón de manos, aunque sus ojos contaban una historia diferente. No tardó mucho en que Rachel volviera a sus viejos hábitos. En un momento, me dio una palmada en el hombro, su voz lo suficientemente alta como para que otros la oyeran, «Encajarás si sigues así». Era el mismo tono condescendiente que siempre había usado, como si todavía estuviera ganando mi lugar, todavía demostrando que era digna de estar en su mundo. No mordí el anzuelo. En cambio, dejé que una pequeña pausa se asentara entre nosotros antes de mencionar casualmente que estaba en conversaciones para adquirir un negocio, uno que casualmente competía directamente con uno de sus asociados más cercanos. No lo formulé como una amenaza, solo un hecho. La reacción fue instantánea. Ethan cambió rápidamente de tema, un nervioso parpadeo cruzando su rostro. La postura de Rachel se tensó ligeramente antes de recuperarse, su expresión neutral pero su mandíbula tensa. Natalie, sin embargo, no estaba tan compuesta. Se burló, murmurando algo sobre cómo los dueños de negocios tienen golpes de suerte. Los celos prácticamente irradiaban de ella. No respondí. No necesitaba hacerlo. Cuanto más trataba de menospreciarme, más obvio se volvía que era ella la que estaba luchando con su propio lugar en la jerarquía familiar ahora. Cuando nos fuimos, estreché la mano de Rachel. Es interesante cómo cambian las cosas cuando las personas adecuadas comienzan a prestar atención. Su sonrisa forzada apenas se mantuvo. Sabía exactamente lo que quería decir. Una semana después de la gala, los padres de Samuel se pusieron en contacto nuevamente. Esta vez, el mensaje fue diferente. En lugar de sus comentarios pasivo-agresivos habituales o su superioridad apenas velada, hablaron de seguir adelante como familia. Rachel incluso usó la frase de empezar de nuevo. Fue un cambio obvio de tono, demasiado repentino, demasiado deliberado. Samuel no confiaba en él, y yo tampoco. No había forma de que hubieran cambiado de la noche a la mañana. Habían pasado años tratándome como si no perteneciera, luego pasaron semanas luchando después de darse cuenta de que me habían subestimado. Ahora, de repente, querían abrazarme como familia. No era una disculpa, era una estrategia. Luego vino el siguiente movimiento. Natalie me invitó a un evento de golf con sus amigos, sin explicaciones, sin falsas cortesías, solo una invitación directa. No fue difícil averiguar lo que estaba sucediendo. Natalie nunca había mostrado ningún interés en pasar tiempo conmigo antes, pero ahora que su familia me veía como alguien con influencia financiera, me quería en su círculo. Tal vez pensó que podría presentarle conexiones útiles.
Tal vez estaba tratando de asegurar su propio terreno después de la humillación en la cena. De cualquier manera, me negué. Esa misma noche, Rachel llamó a Samuel. No preguntó sobre el evento de golf. Ni siquiera lo mencionó. En cambio, le dijo que el apoyo familiar va en ambos sentidos, y que si realmente quería ser parte de la familia, debería considerar integrarme en su mundo. Estaba redactado cuidadosamente, pero el significado era claro: esto no se trataba de familia, se trataba de control. En su mente, ser aceptada por ellos significaba que yo jugara según sus reglas. Unos días después, la verdadera razón detrás de su repentino cambio de actitud quedó clara. Un conocido mutuo mencionó casualmente que la empresa de Rachel había sufrido un golpe debido a las recesiones del mercado y las malas decisiones de inversión. Si bien todavía tenían riqueza, la liquidez se había convertido en un problema y estaban luchando por mantener su estilo de vida lujoso habitual sin vender activos importantes. Ni siquiera tuve que preguntar cuánto tiempo había estado sucediendo esto. El momento tuvo sentido. Se enteraron de mi éxito financiero y, de repente, estaban ansiosos por enmendar las relaciones. El padre de Samuel tampoco fue sutil al respecto. Nunca había mostrado ningún interés real en mi trabajo antes, pero ahora de repente estaba haciendo preguntas específicas sobre mi negocio, casuales al principio, preguntando sobre mis planes de expansión, cómo manejaba las inversiones, si había considerado asociaciones. Era tan dolorosamente obvio que incluso Samuel se dio cuenta de inmediato. Luego, el primo de Samuel, el que le había estado enviando capturas de pantalla de los chats familiares, volvió a enviar un mensaje. Aparentemente, Rachel había comenzado a limitar las discusiones a un grupo más reducido después de sospechar una filtración. Pero el primo todavía tenía acceso a suficiente información para saber que las cosas se estaban saliendo de control. Esta vez fue aún más revelador. Según él, Rachel y Ethan ya habían comenzado a discutir soluciones financieras alternativas a puerta cerrada. No habían admitido abiertamente que estaban teniendo problemas, pero estaba claro que se estaban preparando para la posibilidad de necesitar ayuda externa, y basándose en su comportamiento reciente, era obvio a quién tenían en mente. Samuel no dijo mucho cuando leyó el mensaje. No tenía que hacerlo. Durante años se había dicho a sí mismo que el comportamiento de sus padres era solo el resultado de su educación, que no querían hacer daño. Pero ahora estaba viendo la verdad. No se trataba de aceptación, se trataba de influencia. No me respetaban, y nunca lo harían, pero sí respetaban mi dinero. Luego vino el movimiento final. Rachel y Ethan nos invitaron a cenar. Nada elegante esta vez, solo una comida privada en su casa, planteada como una discusión sobre la unidad familiar. Fuimos, no porque les creyéramos, sino porque queríamos ver hasta dónde llegarían. En el momento en que nos sentamos, Rachel dirigió la conversación hacia los negocios. Habló sobre la volatilidad del mercado, la importancia de tomar decisiones financieras inteligentes, los beneficios de invertir en la estabilidad familiar. Se tomó su tiempo, haciéndolo sonar lo más casual posible, pero el mensaje fue muy claro. Luego, finalmente, lo dijo: invertir en la familia siempre es una jugada inteligente. Ahí estaba, toda la razón de la cena. Ni siquiera lo dudé. La miré a los ojos y le pregunté: ¿estás tratando de enmendar las cosas o estás buscando un rescate? La habitación se quedó en silencio. La expresión de Ethan apenas cambió, pero hubo un breve parpadeo de algo en sus ojos, un cálculo. Estaba esperando a ver cómo respondería Rachel. Al principio, ella interpretó el papel de la madre insultada. Se reclinó, suspiró, actuó como si yo hubiera malinterpretado profundamente la situación. Pero luego, igual de rápido, cambió de rumbo. Ayudar a la familia es una señal de lealtad. No la dejé continuar. No mezclo las relaciones personales con los negocios. No había nada más que decir después de eso. El rostro de Ethan se endureció. La calidez cortés desapareció en un instante. Ni siquiera intentó ocultarlo. La máscara se había ido. Supongo que nos equivocamos contigo después de todo. Samuel se levantó. No, no se equivocaron. Y así, nos marchamos. Después de que salimos de esa cena, el cambio fue inmediato. Los padres de Samuel abandonaron por completo la falsa amabilidad. No hubo más sonrisas forzadas, no más pretensiones de unidad familiar.
En cambio, los comentarios pasivo-agresivos comenzaron a llegar. El padre de Samuel tomó la iniciativa, enviando mensajes cuidadosamente redactados sobre cómo el dinero cambia a las personas y cómo la verdadera familia se apoya mutuamente en los momentos difíciles. Nunca me acusó directamente de nada, pero la implicación era clara. En su mente, yo era el problema, no por algo que hubiera hecho, sino porque me negaba a ser utilizado. Natalie, como era de esperar, hizo su propio intento de puñalada pública. Publicó en línea sobre cómo algunas personas piensan que la riqueza significa que pueden abandonar a la familia, agregando una leyenda extensa sobre la lealtad, el respeto y los valores reales. Era el mismo viejo truco, lo suficientemente sutil como para evitar la confrontación directa, pero lo suficientemente obvio como para que cualquiera que conociera la situación pudiera ver lo que estaba haciendo. Lo ignoré. Pero luego mi negocio se vio arrastrado a esto. Un contacto comercial mutuo se puso en contacto. Aparentemente, Rachel había estado hablando mal de mí en los círculos profesionales, llamándome poco confiable e imprudente financieramente. Fue cuidadosa con sus palabras, nunca me calumnió directamente, pero plantó suficientes dudas para que la gente dudara antes de trabajar conmigo. Lo que no se dio cuenta fue que ya había estado un paso por delante. En lugar de tomar represalias directamente, me puse en contacto con un inversor compartido, alguien que sabía que había estado considerando un acuerdo con la empresa de Rachel. Una conversación rápida fue todo lo que se necesitó para confirmar lo que ya sospechaba: Rachel tenía problemas financieros más profundos de lo que dejaba ver. Había estado contando con nuevas inversiones para mantenerse a flote, y ahora, gracias a su propia mezquindad, tenía la oportunidad de quitarle silenciosamente esa red de seguridad. No mucho después de eso, el inversor se retiró del acuerdo. Las consecuencias fueron inmediatas. Rachel había estado contando con esa financiación, y perderla envió a su empresa, que ya estaba en dificultades, a una crisis aún mayor. Debe haberse dado cuenta de lo que pasó porque lo siguiente que supimos fue que Samuel recibió una llamada de ella. Esta vez no hubo sutilezas, ni falsa calidez, ni pretensiones. Ella le dijo directamente que si me negaba a ayudar a la familia, entonces él debería reconsiderar nuestro matrimonio. Eso fue todo. La línea final había sido cruzada. Samuel no dudó esta vez. Le dijo: si te preocuparas por mí, no intentarías usar a mi esposa. Y luego terminó la llamada. Después de todo, los años de comentarios pasivo-agresivos, el cambio repentino cuando se enteraron de mi éxito financiero, la manipulación, el intento descarado de asegurar un rescate, no quedaba nada que salvar. Nunca me habían valorado como persona, solo habían valorado lo que pensaban que podían sacarme. Esa noche, Samuel y yo tomamos una decisión: no más mensajes, no más explicaciones, no más intentos de justificarnos. Habíamos terminado. A la mañana siguiente, el padre de Samuel envió un último mensaje. Era largo, emocional, dramático, afirmando que Samuel estaba eligiendo el dinero por encima de la familia y que se arrepentiría de esta decisión algún día. Samuel lo leyó, suspiró y lo borró sin responder. Yo fui un paso más allá. Bloqueé a Rachel y a Natalie de forma permanente. Sin segundas oportunidades, sin oportunidades para que volvieran a arrastrarse cuando se dieran cuenta de que se habían excedido. Pero Samuel aún no los había bloqueado, y más tarde su teléfono vibró con un número desconocido. Un solo mensaje: si alguna vez maduras, sabes dónde encontrarnos. Era Rachel. En los días siguientes, la familia extendida se dividió. Algunos parientes se acercaron, admitiendo en voz baja que entendían por qué habíamos cortado lazos. Otros, principalmente los que todavía se aferraban a la influencia de Rachel, me culparon por destrozar a la familia. El primo de Samuel, el mismo que nos había estado proporcionando información, envió una última actualización. Rachel estaba furiosa, no solo porque nos habíamos marchado, sino porque había perdido el control. Estaba despotricando a cualquiera que quisiera escuchar, culpándome por arruinar su reputación y poner a Samuel en contra de su propia familia. No me importó. Unas noches más tarde, mientras estábamos sentados en nuestro balcón viendo las luces de la ciudad, miré a Samuel y le dije: nunca me respetaron, solo respetaron lo que pensaron que podían sacarme. Él no discutió. Simplemente asintió porque ahora él también veía la verdad. Unas semanas después de cortar lazos, llegó una carta. Era de un abogado, el abogado de los padres de Samuel. El lenguaje era formal,
Pero el mensaje era claro, estaban considerando emprender acciones legales contra mí por difamación e interferencia financiera. Según ellos, había saboteado intencionalmente los acuerdos comerciales de Rachel y había causado daño a la reputación de su familia. Leí la carta 2 veces, luego la dejé a un lado y me reí. Era tan ridículo, tan desesperado, que casi no lo tomé en serio. Pero cuando miré a Samuel, no se estaba riendo. No estaba asustado, pero estaba cansado. Conocía demasiado bien a sus padres. No les importaba ganar, solo querían intimidarnos para que nos sometiéramos. Me puse en contacto con mi abogado de inmediato. Ella leyó la carta, suspiró y me aseguró que no era más que una amenaza vacía. No había base legal, ni reclamación real. Era solo otra táctica de manipulación, con la esperanza de que nos rindiéramos bajo presión. Su consejo fue simple: ignóralo. Si realmente presentaban algo, nos encargaríamos de ello entonces. Unos días después, el padre de Samuel hizo su último movimiento. Le envió a Samuel un último mensaje, largo y dramático, lleno de culpabilidad y manipulación emocional. Se trataba de cómo Samuel había traicionado a su familia, cómo siempre lo habían amado, cómo estaba dejando que el dinero los destruyera. Todo el mensaje estaba diseñado para hacerle dudar de sí mismo, para hacerle creer que él era el culpable. Samuel no dudó. Respondió una vez: intentan manipularnos por dinero, hemos terminado. Luego los bloqueó a ambos. No mucho después de eso, la familia extendida comenzó a acercarse. El tío de Samuel, el que había disfrutado en silencio viendo cómo ponían a Rachel en su lugar, ahora le suplicaba que se reuniera con ellos a medio camino. Afirmó que, a pesar de todo, la familia debería estar antes que el orgullo. Pero Samuel se mantuvo firme. Él no fue el que se había marchado, sus padres lo habían hecho. Habían mostrado sus verdaderas prioridades, y él había terminado de fingir lo contrario. Entonces Natalie perdió el control. Me llamó, con la voz llena de rabia apenas contenida. No intentó ser sutil esta vez. Fue directamente a las acusaciones: había arruinado a su familia, los había destrozado, había destruido el negocio de su madre y el legado de su familia. No discutí. No grité. Solo hice una pregunta simple: entonces, la única forma de ser aceptado era financiar el error de tu madre. Hubo una pausa. Por primera vez, no tuvo respuesta. Luego, sin otra palabra, la línea se cortó. Horas más tarde, Rachel hizo su último movimiento. Publicó en línea una larga y amarga diatriba sobre cómo los niños de hoy no tienen sentido de los valores familiares, cómo la generación más joven le da la espalda a la tradición. No nos nombró, pero era obvio de quién estaba hablando. Quería simpatía. Quería que la gente creyera que ella era la víctima en todo esto. Mientras tanto, un contacto comercial mutuo me envió una actualización propia. Rachel estaba luchando. Después de que el inversor se retiró, se había visto obligada a buscar financiación en otro lugar, pero la voz se había corrido. Había perdido credibilidad. Nadie quería correr el riesgo. Su empresa se estaba hundiendo, y ninguna cantidad de quejas públicas iba a cambiar eso. Esa misma noche, Samuel tomó su decisión final. Envió un último mensaje: nos mostrasteis lo que significábamos para vosotros. Adiós. Luego los bloqueó de forma permanente. Y así, se acabó. Por primera vez en años, no hubo más ruido, no más manipulación, no más sensación de que teníamos que demostrarnos a personas que nunca nos valoraron de verdad. Finalmente éramos libres. Un año después, la vida era completamente diferente, pacífica. Libre del peso constante de la familia de Samuel. Sin ellos acechando en el fondo, esperando otra oportunidad para manipular, Samuel y yo prosperamos. Samuel se volcó en su carrera, y sin el constante menosprecio y las dudas de sus padres, sobresalió. Asumió un papel de liderazgo, obtuvo reconocimiento en su campo y finalmente se sintió seguro de sus propias habilidades, algo que su familia siempre había socavado. Mi negocio era más fuerte que nunca. Unos meses después de cortar lazos, conseguí un importante acuerdo, expandiéndome a un nuevo mercado. Era el tipo de éxito que Rachel y Natalie habrían fingido celebrar si todavía hubieran estado en nuestras vidas, pero solo porque lo habrían visto como una oportunidad para aferrarse. Ahora era solo mío, sin ataduras. Luego, de la nada,
resurgieron noticias de su familia. Un pariente lejano, uno de los pocos que se había mantenido neutral durante todo, mencionó casualmente que el negocio de Rachel estaba al borde del colapso. No fue sorprendente. Perder inversores había sido el primer golpe, pero aparentemente, las cosas solo habían empeorado desde entonces. Las malas decisiones, los intentos desesperados de asegurar la financiación y una reputación dañada finalmente la habían alcanzado. Natalie no estaba mucho mejor. La misma hermana que había pasado años burlándose de mí por ser propietaria de un negocio, la que había insistido en que la verdadera riqueza provenía de los trabajos corporativos, había perdido el suyo. Su empresa redujo su tamaño, y ella fue una de las muchas despedidas. Según el pariente, estaba luchando por encontrar un nuevo puesto. Resulta que su apellido y su arrogancia no fueron suficientes para llevarla adelante. Entonces el padre de Samuel hizo su último movimiento, un correo electrónico, largo, emocional, lleno de redacción dramática. Era el mismo acto que siempre había representado, pero esta vez no era solo culpa, era desesperación. Estaban en ruina financiera. Quería dejar atrás todo y empezar de nuevo como una familia. Samuel no respondió. Ni siquiera lo dudó. Lo leyó, luego lo borró. Sin respuesta, sin explicación, simplemente desaparecido. Días después, su primo, el mismo que nos había estado proporcionando información, envió una última actualización. Los padres de Samuel ahora lo estaban culpando por maldecir a la familia. Su caída, en su mente, no se debió a sus propios errores, codicia o manipulación. No, fue porque su hijo se había atrevido a defenderse. Entonces sucedió algo aún más inesperado, una invitación de boda de Natalie. Al principio, no tenía sentido. Después de todo, ¿por qué nos invitaría? Pero luego Samuel descubrió la verdadera razón. Su prometido había insistido en ello, sin conocer el alcance total del drama familiar. Estaba claro que Natalie no estaba muy entusiasmada con la idea, pero probablemente aceptó mantener las apariencias. No tenía idea de lo que realmente había sucedido, solo que el lado de la familia de Natalie había perdido el contacto con Samuel y que sería agradable reunir a todos de nuevo. Ni siquiera tuve que pensarlo. No vamos a ir. Samuel no discutió. Estuvo de acuerdo al instante. Habíamos terminado de jugar su juego. Luego llegó el último mensaje de Natalie: te arrepentirás de cortar a tu familia cuando los necesites algún día. Samuel no respondió. Al igual que con el correo electrónico de su padre, lo borró. La verdadera ironía, no los necesitábamos, ni ahora, ni nunca. Una semana después, mi familia, que siempre había acogido a Samuel como uno de los suyos, nos organizó una fiesta sorpresa de aniversario. Sin agendas ocultas, sin viajes de culpabilidad, solo amor, apoyo y el tipo de calidez que Samuel nunca había experimentado de su propia familia. Miró alrededor de la habitación, asimilando todo, y luego dijo suavemente: nunca me amaron realmente, solo me vieron como una extensión de su estatus. No estaba triste cuando lo dijo, solo era libre. Apareció una notificación en el teléfono de Samuel. Al principio, la ignoró, asumiendo que no era nada importante, pero luego vio el asunto. Su madre se había puesto en contacto con algunos contactos privados, insinuando sutilmente que agradecería la ayuda financiera. Si bien no suplicó abiertamente, estaba claro que esperaba que alguien interviniera para ayudar. Algunos parientes lejanos se distanciaron en silencio, dándose cuenta de que la antigua imagen del dinero estaba comenzando a resquebrajarse. Afirmó que estaba luchando debido a la traición familiar y que su propio hijo había elegido el dinero por encima del amor. La recaudación de fondos ya se había compartido entre la familia extendida. Algunos habían dejado comentarios de apoyo, pero otros no estaban tan convencidos. La gente comenzó a cuestionar cómo alguien del viejo dinero podía necesitar repentinamente ayuda financiera. Las grietas en su imagen cuidadosamente construida estaban comenzando a mostrarse. Entonces Samuel vio el nombre de Natalie en los comentarios. No solo estaba apoyando el GoFundMe, estaba culpándolo activamente. Sus comentarios eran amargos, acusándolo de elegir a un extraño por encima de la familia real y tirar la lealtad por la codicia. Lo enmarcó como si no tuvieran más remedio que pedir ayuda porque Samuel los había abandonado en su momento de necesidad. Pero lo que ninguno de los dos había esperado era una reacción violenta. La gente no se tragaba la historia.
La sección de comentarios comenzó a volverse en su contra. Extraños e incluso algunos parientes extendidos comenzaron a denunciarlos. Algunos señalaron que una familia supuestamente rica y poderosa no debería haber estado en esta situación para empezar. Otros criticaron abiertamente a Rachel por tratar de hacer que su propio hijo se sintiera culpable de pagar por sus fracasos. Entonces el primo de Samuel, el mismo que había filtrado capturas de pantalla del chat familiar antes, le envió un último mensaje, más capturas de pantalla. Esta vez fue una conversación entre Rachel y Ethan, hablando mal de Samuel a cualquiera que quisiera escuchar. Lo llamaron lavado de cerebro por mí, afirmaron que yo lo había puesto en contra de ellos e incluso sugirieron que ya no era su hijo. Samuel no dudó. Hizo una sola declaración al chat familiar extendido: no seré obligado por la culpa a financiar a las mismas personas que nunca nos respetaron a mí ni a mi esposa. Este capítulo está cerrado. Las consecuencias fueron inmediatas. Natalie envió un último mensaje furioso, llamándolo egoísta y declarando que ya no era bienvenido en la familia. Samuel no respondió. No discutió, no justificó nada. Simplemente borró el mensaje. Lo miré y le dije: nunca fuiste realmente bienvenido para empezar, solo querían controlarte. Pasaron unas semanas, y el GoFundMe desapareció silenciosamente. Apenas recaudó dinero antes de ser retirado. La voz se corrió rápido. Rachel y Ethan habían pasado años actuando con superioridad ante todos los demás, solo para terminar suplicando dinero. Su reputación estaba en ruinas. El círculo social en el que una vez confiaron para obtener influencia no quería tener nada que ver con ellos. Luego vino el golpe final. El negocio de Rachel cerró oficialmente. La mala gestión, las malas inversiones y la pura arrogancia finalmente la habían alcanzado. La mujer que una vez se burló de mí, que despreció a los dueños de pequeñas empresas, lo había perdido todo. A Natalie no le estaba yendo mucho mejor. Un conocido mutuo mencionó casualmente que había estado durmiendo en el sofá desde que perdió su trabajo. Aparentemente, había quemado tantos puentes en su industria que nadie estaba dispuesto a contratarla. Había pasado toda su vida menospreciando a los demás, asumiendo que su apellido la llevaría adelante. Ahora ese nombre no significaba nada. Entonces, una noche, el teléfono de Samuel vibró, un número desconocido, un solo mensaje: si alguna vez maduras, sabes dónde encontrarnos. Era Rachel. Samuel lo miró fijamente durante unos segundos, luego lo borró sin responder. Eso fue todo. El hilo final había sido cortado. Pasamos esa noche en nuestro balcón, con una botella de vino entre nosotros. Las luces de la ciudad se extendían frente a nosotros, y por primera vez en mucho tiempo, no había nada que nos preocupara, ni manipulaciones, ni culpa, ni drama, solo paz. Brindamos por un futuro donde solo estuviéramos rodeados de personas que realmente nos amaran y respetaran, no por aquellos que solo valoraban lo que podían quitar.